Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9: Servir y salvar. Nuestro texto inicial se encuentra en Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Número 1. Introducción. Muchos sienten que sería un gran privilegio visitar los escenarios de la vida de Cristo en la tierra, caminar por donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y los valles en los cuales sus ojos tan a menudo reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No quebrará la caña cascada, ni apagará pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42, versos 3 y 7. Démosle un vistazo a este siervo. ¿Quién es él y qué lleva a cabo? Número 2. Una nación de siervos. En Isaías 41, verso 8, Dios habla de Israel, siervo mío, y en 42:1 presenta a mi siervo. ¿Quién es este siervo? ¿Es Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas? ¿La nación de Israel? ¿El Mesías, Cristo, identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? Hay dos tipos de referencias a los siervos de Dios entretejidas a lo largo de Isaías, capítulos 41 al 53. Un siervo se llama Israel o Jacob, como en Isaías 41, 8, 44 versos 1, 2 y 21, capítulo 45 verso 4 y capítulo 48 verso 20. Debido a que Dios se dirige a Israel, Jacob en tiempo presente, está claro que él, Jacob, representa a la nación que desciende de él. Esto lo confirma el hecho de que la redención de Jacob, su siervo, se lleva a cabo en el momento en que debe salir de Babilonia, Isaías 48, 20. En otros casos, como Isaías 42, 1, 50, 10, 52, 13 y 53, 11, el siervo de Dios no se menciona. Cuando se lo menciona por primera vez en Isaías 42, 1, su identidad no es evidente de inmediato. Sin embargo, a medida que Isaías desarrolla su perfil en pasajes posteriores, queda claro que es alguien que restituye las tribus de Jacob, Israel, hacia Dios. Isaías 49, versos 5 y 6, y muere en sacrificio en favor de los pecadores. Isaías 52, versos 13 al capítulo 53, verso 12. Ver además Isaías 49, versos 5 y 6. Por lo tanto, no puede ser el mismo que la nación. Entonces, es evidente que Isaías habla de dos siervos de Dios. Uno es colectivo, la nación, y el otro es individual. ¿Cuál es el papel de la nación como sierva? Isaías 41, versos 8 al 20. Dios le asegura a Israel que la nación continúa siendo la sierva del Señor. Te escogí y no te deseché. Isaías 41, 9. Entonces Dios da a Israel una de las promesas más formidables de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. En este y en los versículos siguientes, uno de los roles básicos de Israel es confiar en que el Dios verdadero lo salvará, como no confió el rey Acaz.
en vez de confiar en otros dioses y sus imágenes, como lo hacen otras naciones. Isaías 41, versos 7 y 21 al 24, 28 y 29. Fíjate que en Isaías 41, 14, el Señor dice que la nación es un gusano. ¿Qué quiso decir? Lee el texto completo para obtener una mejor respuesta. ¿Qué debería enseñarnos esto también sobre nuestra necesidad de depender totalmente del Señor? El comentario bíblico dice: Dios aquí le recuerda al pueblo de Israel que en sí mismo no tiene ni valor ni fuerza. Sin Dios son una nación débil, desvalida e insignificante, solo para ser despreciada y pisoteada. Job 25:6 y Salmo 22:6. Número 3. Siervo individual anónimo. ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios, a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu? En Isaías 42, versos 1 al 7, elige la mejor respuesta o combinación de respuestas. 1. Imparte justicia para las naciones. 2. Cumple su objetivo en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. 3. Es un maestro. 4. Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. 5. Da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar prisioneros. ¿Cómo se compara el papel y el carácter de este siervo con el de la vara del tronco de Isaí, en quien también descansa el Espíritu del Señor? Al igual que en Isaías 42, el gobernante davídico de Isaías 11 actúa en armonía con Dios, impartiendo justicia y liberación para los oprimidos, así como sabiduría y conocimiento de Dios. Descubrimos que este vástago y raíz de Isaí es el Mesías, el Hijo Divino, de Isaías 9, versos 6 y 7, que también trae paz sobre el trono de David y sobre su reino, en juicio y en justicia. Isaías 9, 7. El siervo de Isaías 42 es, obviamente, el Mesías. ¿Cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías 42, versos 1 al 7, que imparte justicia? Mateo capítulo 12, versos 15 al 21. Mateo 12 cita Isaías 42 y lo aplica al silencioso ministerio de curación de Jesús, el Hijo amado de Dios, en quien Él se deleita. Isaías 42, 1, Mateo 3, 16 y 17 y 17 verso 5. Es el ministerio de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Isaías 42, 6, Daniel 9, 27. Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente, librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos causados por la opresión de Satanás. Lucas 10, 19. Finalmente, Jesús murió para ratificar el nuevo pacto, Mateo 26, 28, e impartir justicia al mundo al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición de príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versos 31 al 33. Observa la representación de Cristo en Isaías 42, 1 al 4. Dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo deberíamos suplir las necesidades de los demás también? Número 4. El Mesías persa. Qué asombrosa predicción aparece en Isaías 44, 26 al 45, 6. El ministerio de Isaías duró desde el 745 hasta el 685 a.C. aproximadamente. Después de mencionar a un conquistador del este y del norte en Isaías 41 versos 2, 3 y 25, e insinuar que esto sería una buena noticia para Jerusalén, Isaías 41, 27. Isaías predijo con precisión a Ciro, por su nombre incluso, y describió sus actividades. En efecto,
Él vino del norte y del este de Babilonia y la conquistó en el año 539 a.C. Sirvió a Dios al liberar a los judíos de su exilio en Babilonia y autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ver Esdras capítulo 1. Pon esta predicción en perspectiva. Dado que hay unos 146 años, un siglo y medio desde el momento de la muerte de Isaías hasta la caída de Babilonia, esta profecía se adelantó, sí, un siglo y medio a su cumplimiento. Sería como si George Washington predijera que un hombre llamado el general Eisenhower ayudaría a liberar Europa en el año 1945. Debido a que las acciones de Ciro están bien documentadas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas babilónicas, su propio informe en El Cilindro de Ciro y la Biblia, en 2 de Crónicas 36 versos 22 y 23, Esdras capítulo 1, Daniel capítulo 5, capítulo 6 versos 28 y 10, verso 1, la exactitud de la profecía de Isaías es incuestionable. Esto confirma la fe de los que creen que Dios conoce el futuro con mucha anticipación. ¿Por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Isaías 45, 1. Este término hebreo para ungido es el vocablo del que proviene la palabra Mesías. En otra parte del Antiguo Testamento, esta palabra podría referirse a un sumo sacerdote ungido, a un rey israelita, o al Mesías, un rey y libertador davídico futuro e ideal. Salmo 2:2, Daniel 9:25 y 26. Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un rey futuro, enviado por Dios para liberar a su pueblo. Pero él era un Mesías inusual, porque no era israelita. Haría algunas cosas que haría el Mesías, como derrotar a los enemigos de Dios y liberar a su pueblo cautivo, pero no podía ser el mismo que el Mesías, porque no descendía de David. Al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que sólo Él conoce el futuro. Isaías capítulo 41, verso 4, versos 21 al 23, versos 26 al 28 y versos 44, 26. Piensa en algunas otras profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto, como todos los reinos de Daniel capítulo 2, salvo el último, Daniel 7, o sobre los tiempos proféticos referidos a Cristo en Daniel 9, versos 24 al 27. ¿Qué clase de esperanza nos ofrecen estas profecías personalmente a ti y a mí? Número 5. Esperanza por anticipado. El hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Para afrontar la situación, aceptan la teoría de que otro profeta, un segundo Isaías, que vivió en la época de Ciro, escribió los capítulos 40 al 66. Por lo tanto, el libro de Isaías está serruchado, partido en dos, el mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta. Sin embargo, no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. Si existió, sería extraño que la Biblia no lo mencionara, porque su mensaje es profundamente importante y su arte literario es fenomenal. Ni siquiera el manuscrito bíblico más antiguo, el pergamino de Isaías descubierto en Qumrán, tiene alguna interrupción entre Isaías 39 y 40 que indicaría una transición a la obra de un nuevo autor. El mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Los eruditos enfatizan con razón el cambio de enfoque del periodo asirio de Isaías capítulos 1 al 39 al periodo babilónico en los capítulos 40 al 66. Pero hemos visto que Isaías capítulos 13, 14 y 39 ya prevén un cautiverio babilónico.
Es cierto que Isaías capítulos 1 al 39 enfatizan el juicio, e Isaías capítulos 40 al 66 enfatizan la consolación. Pero en los capítulos anteriores la seguridad y el consuelo divino son abundantes también, y los pasajes posteriores como Isaías capítulo 42 versos 18 al 25, capítulo 43 versos 22 al 28 y capítulo 48 versos 1 al 11 hablan de los juicios de Dios sobre Judá por haberlo abandonado. De hecho, las predicciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el intermedio. Aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza, se aferraron a las promesas de Dios, como las que se encuentran en Levítico capítulo 26, versos 40 al 45. Lee los versículos cuidadosamente. Ponte en el lugar de los hebreos que sobrevivieron después que Babilonia derrotara a la nación. ¿Qué esperanza podrías encontrar en estas palabras? ¿Qué principio espiritual ves obrando en esos versículos de Levítico? ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel allí? ¿Cómo funciona el mismo principio en nuestra vida, que es también muy importante? Número 6. Un siervo que siente y sufre. ¿Quién es el siervo de Dios? En Isaías capítulo 49, versos 1 al 12, Dios lo llama y le pone nombre. Mucho antes de que nazca, hace que su boca se asemeje a una espada y se gloriará en él. Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel para sí mismo, a fin de que sea una luz de salvación para todo el mundo, para que sea un pacto y liberar prisioneros. Hay una gran superposición entre esta descripción y la de Isaías capítulo 42, donde identificamos al siervo como el Mesías. El Nuevo Testamento encuentra los atributos del siervo en Jesucristo en ambas venidas, en la primera venida ya pasada y en la segunda muy próxima. Mateo capítulo 1 verso 21, Juan capítulo 8 verso 12, capítulo 9 verso 5, capítulo 17 versos 1 al 5, Apocalipsis capítulo 1 verso 16, capítulo 2 verso 16, capítulo 19 verso 15. Si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios lo llama Israel aquí en Isaías 49:3? Anteriormente encontramos que en esta parte de Isaías el siervo de Dios, Israel, Jacob, se refiere a la nación, pero aquí el nombre Israel, sin una referencia a Jacob, se aplica claramente al siervo individual, el que restaura la nación a Dios de Isaías 49:5. El siervo individual se ha convertido en la personificación o representante ideal de la nación. Isaías 48:1. ¿Qué nuevo elemento aparece aquí? Isaías 49 versos 4 y 7. Esta es la primera indicación de la dificultad que implica la tarea del siervo. Se lamenta: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Isaías 49:4. Una idea que se refleja en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pero se aferra a la fe. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Isaías 49:4. Ahora Isaías 49:7 es sorprendente. El siervo es menospreciado de alma, abominado de las naciones, siervo de los tiranos. Pero el Señor le dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Recuerda el ministerio de Cristo. Hasta el mismo fin no tuvo razones para desanimarse. Sin embargo, se mantuvo fiel a pesar de las apariencias externas. ¿Cuál es la lección para que nosotros hagamos lo mismo a pesar de las apariencias externas? Número 7. Para estudiar y meditar. Lee la descripción que hace Elena de White del ministerio de curación y de enseñanza de Jesús en el deseado de todas las gentes en Capernaum,
páginas 217 a la 226. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista, se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Preguntas para dialogar. Número 1. Como clase, lean lo que Elena de White escribió anteriormente acerca de cómo Cristo suplió las necesidades de los demás. Analicen estos principios y luego, como clase, determinen en qué medida su propia Iglesia refleja esos principios de manera colectiva. Pero también lo podemos hacer de manera individual en nuestra comunidad. Número 2. ¿Conocen a alguna caña cascada o a algún pabilo que humee? ¿Alguna persona sufriente? Isaías 42:3. ¿Cómo pueden ayudar a esta persona sin quebrarla ni apagarla? ¿De qué manera pueden dar a conocer al Señor a esa persona? En un sentido práctico, ¿qué le dirían que haga para recibir sanidad y ayuda? Número 3. El argumento de los diferentes autores de Isaías se originó a partir de la premisa de que las personas no pueden predecir el futuro como lo hizo Isaías. ¿Cuál es el problema fundamental con este argumento y por qué nosotros, como cristianos, debemos rechazar esa premisa? A Dios nadie lo toma por sorpresa, ni a sus hijos tampoco, además de que Dios se comunica personalmente con sus hijos y puede revelarle misterios que otros, por su incredulidad, nunca recibirían. Como resumen podemos decir, la liberación requiere un libertador. La nación sierva de Dios sería liberada por dos libertadores, Ciro, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia, y un siervo sin nombre cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la justicia y recuperaría la comunidad de sobrevivientes para Dios. Sí, este siervo que restaura a los redimidos, al poco remanente del pueblo de Dios, sería Jesucristo mismo. Que Dios nos bendiga con esta idea y que podamos ponerla en práctica.